soy Luz del Mar y te doy la bienvenida al primer Congreso Internacional Virtual de Medicina Alternativa, Nuevos Métodos de Sanación para la Humanidad, un legado sagrado, donde haremos una visión transformadora para la próxima década. Estamos hablando de enviar un mensaje al 2030. Soledad Ciro, presidenta de la Asociación Defensora de Animales en Colombia, ADA, miembro de los comités de bienestar en animales de investigación, esto es, con la Universidad Javeriana y los Andes, dos de las más prestigiosas universidades de Colombia, y también es líder en el proceso de sustitución de vehículos de tracción animal en Bogotá. Doctora Marta Soledad, bienvenida, muchas gracias. ¿Qué hace un médico neurólogo como miembro defensor de los animales, por favor? Buenos días, Luz Marina. Nuevamente gracias por esta oportunidad de podernos dirigir a la gran cantidad de personas que se han inscrito en este congreso, donde tenemos opción de tratar temas que al parecer no tuvieran que ver nada con la salud, pero que vamos a ver cómo sí tienen que ver mucho con la salud. ¿Por qué llego yo al tema de los animales? Llego a los animales por un profundo respeto que tengo para ellos, respeto que se genera desde mi proceso formativo en familia. Soy de una familia que viene de la región antioqueña, donde mi padre era una persona muy respetuosa por los animales, siempre hubo animales en mi entorno y me marcó mucho algo que él decía y era que si uno tiene animales hay que tenerlos bien tenidos, así decía él, haciendo referencia a una tenencia responsable de los animales. Por lo tanto, crecí con animales queriéndolos, respetándolos, apreciándolos y protegiéndolos. Y adicionalmente la otra cosa que me conduce a trabajar en esto es una responsabilidad social. Considero que cuando uno ha tenido tantos regalos en la vida como los he tenido yo, una excelente familia, una familia donde crecí con el amor de mis familiares, oportunidades siendo mujer para educarme, para formarme, oportunidades para desempeñarme en lo que yo he querido, la docencia que la he amado siempre, que me encanta, y todas esas pasiones que han podido realizarse, me han enseñado también que uno tiene una obligación social, una obligación con aquellos grupos de seres que estén por circunstancias de la vida o de su nacimiento o de su especie desfavorecidos y que requieran el apoyo y el trabajo de quienes hemos tenido estas oportunidades. Eso me lleva inicialmente a trabajar con niños discapacitados con retardo mental en una entidad que se llama MIA, donde tuve la oportunidad de trabajar con ellos. Me ha dado la oportunidad de trabajar con personas de tercera edad en circunstancias de abandono por parte de sus familiares y me ha dado la oportunidad para trabajar por aquellos que no tienen voz. ¿Quiénes son los que no tienen voz? Los animales. Por eso llego a este trabajo con la Asociación Defensora de Animales, y entidad en la cual llevo 9 años trabajando siendo voz de los animales en diferentes escenarios. Es increíble cómo una vida se convierte en una vida de servicio. Doctora Marta Ciro, ¿cómo así que los derechos de los animales? ¿Por qué los derechos? Porque los derechos generan una serie de situaciones, especialmente en cosas que son puntuales para los seres. La vida es un derecho. Tener derecho a una vida digna. Primero, tener derecho a la vida. Y segundo, tener derecho a una vida digna son temas de carácter constitucional que se han discutido en diferentes foros. El derecho a no ser esclavizado, el derecho a no ser maltratado, el derecho a la comida, al bienestar, a la conservación de la salud, son derechos que se hacen extensivos a los seres sintientes. ¿Y quiénes son los seres sintientes? Los animales. Entonces, esa capacidad de sentir que durante tantos siglos se abrogó especialmente a los humanos, hizo que se excluyera a otros seres que tenían esa capacidad de sentir y que no se les diera a ellos la oportunidad de reclamar esos derechos. Entonces se plantea, Luz Marina, y para eso entramos ya en materia,
se plantean una serie de circunstancias, sobre todo de posturas de carácter filosófico, donde la posición antropocentrista, que ha sido propiciada especialmente por posturas de carácter religioso, donde el ser humano es el centro de la creación, es el dueño de la creación y por lo tanto puede manejar la tierra a su antojo y todo lo que hay sobre ella, usufructuándose de una manera para mí irresponsable frente a los bienes que la naturaleza nos ha dado, es más, a ser abusivos en esa postura, han llevado a que consideremos que otros seres con los que compartimos, filogenéticamente hablando, una serie de circunstancias, ser animales. Nosotros somos animales, somos mamíferos, estamos en la parte más alta de esta pirámide animal por el desarrollo de nuestro sistema nervioso, especialmente por el desarrollo de nuestros lóbulos frontales. La capacidad de comunicarnos nos ha permitido llegar a este punto. La posibilidad de elaborar herramientas, el desarrollo tecnológico, nos han llevado a pensar que somos dueños de todo y que por lo tanto podemos de manera indefinida abusar de esta circunstancia. Entonces surgen grupos de personas que dicen, no, esto no es así, esto no puede ser así. Tenemos que pasar de esa postura antropocentrista a una postura diferente que nos permita ser conscientes de que hay otros seres que tienen esa calidad de sintiencia. Y esa calidad de ser sintientes es la capacidad de sentir sensaciones físicas y psicológicas, de experimentar las emociones, el miedo, el dolor, la alegría, percibir experiencias. Si nosotros de una manera lógica nos sentamos a mirar a los animales, especialmente a los animales mamíferos, vemos cómo todos ellos inclusive asocian esta capacidad de sentir a la expresión de ese sentimiento en sus gestos, en el batir de una cola, en inclusive el sonreír que tienen muchos de ellos, de cantar, de expresar con las diferentes partes del cuerpo esta sensación, el miedo, el temor que experimentan ante el dolor. Perfectamente es claro para nosotros entonces, sin muchísima investigación científica, que tienen la capacidad de sintiencia y de sufrimiento. Los filósofos, a través de los diferentes siglos, expresaron posturas que lamentablemente nos llevaron a creer que los animales no tenían derechos. Uno de los filósofos más brillantes que ha tenido la humanidad, neurólogo además, René Descartes, planteó una tesis donde consideraba a los animales como autómatas, es decir, máquinas. Y como son máquinas, pues entonces no sienten. Y al no sentir, se puede abusar de ellos y se puede experimentar con ellos, se puede hacer una serie de cosas donde ellos sufren, donde ellos experimentan un dolor excesivo, donde incluso mueren al ser sometidos a una serie de circunstancias, pero ante esto no se puede tener ningún recato de conciencia porque simplemente no son seres sintientes, sino son autómatas. Este pensamiento durante muchos siglos imperó y nos explica entonces la postura. Fuera de eso, los animales se consideraron desde el punto de vista del derecho como bienes muebles, propiedades, y como propiedades yo puedo disponer de ellos inclusive de su vida y usarla a mi antojo. Esto, para fortuna de nosotros los humanos y de los animales, evoluciona, y es así como los filósofos empiezan a plantear un cambio en esta circunstancia y hablan de que los animales, pues definitivamente sí son seres sintientes, pero entonces los colocan en una categoría donde hablan de que los animales no tienen una comunidad moral. Y como no tienen una comunidad moral, entonces eso solamente es exclusivo de los seres humanos y por ende no tienen la posibilidad de tener derechos. Aparecen otras corrientes y entonces tenemos en la era actual filósofos como el caso de Peter Singer, quien en su libro Liberación Animal nos plantea una cantidad de desafíos enormes, en los cuales, por ejemplo, nos cita los casos marginales ya planteados debidamente por Locke y por Kant, donde se habla, él dice, los animales son seres sintientes, inclusive con niveles de cognición mejores que algunos humanos.
que están en algo que llamamos las condiciones marginales. ¿Cuáles son las condiciones marginales? Los bebés en su primer año de vida, los ancianos cuando tienen enfermedades degenerativas, neurológicas que los llevan a ser personas absoluta y totalmente dependientes, incluso para movilizarse, y así como estos dos casos, algunos otros casos donde por encontrarse las personas en estas condiciones, tienen derechos, son susceptibles de derechos, son susceptibles de respeto, no están excluidos de esos derechos por estar en esta situación de cognición. Entonces, si no están excluidos de esta cognición, ¿por qué los animales sí? Peter Singer, en una exposición brillante que hizo, que causó mucho revuelo en la comunidad científica, expresó la siguiente hipótesis de trabajo, que casi le cuesta su total exclusión, y fue decir, si los experimentos con animales para medicamentos y para otras cosas no son transpolables a los humanos, porque la rata es una rata, no un ser humano, porque el perro es un perro y el gato es un gato, y los organismos son diferentes, ¿por qué no experimentamos entonces con retardados mentales profundos? Hay personas con retardo mental profundo que no tienen ninguna capacidad de cognición, que lo único que hacen es respirar, comer, defecar, vegetar. ¿Por qué no experimentamos con ellos que sí son humanos? Obviamente esto no fue que él estuviera proponiendo una circunstancia de este estilo, sino que planteó la hipótesis para llevar a las personas a reflexionar de por qué si defendemos a estas personas que están en este sentido de exclusión, por qué si aplicamos a los animales que sienten, que sufren, que experimentan emociones, circunstancias que no queremos para los humanos que están en esta condición. Entonces nos lleva a que nos planteemos otra manera de pensar frente a los animales y a decir que los animales entonces sí son susceptibles de derecho. Gracias a todas estas discusiones filosóficas, en el año 1977, la Liga Internacional de los Derechos del Animal proclama una delegación de derechos de los animales que fortunosamente es adoptada no solamente por la Organización de Naciones Unidas, sino por la UNESCO. Y es así como esta Declaración de los Derechos de los Animales es firmada por una enorme cantidad de países que se comprometen a adoptar y respetar esos derechos, y entre esos muchos europeos, norteamericanos y latinoamericanos que son signantes de esos derechos, entre otros nuestro país, Colombia. Por ello, dentro de esta charla donde ya hemos analizado el por qué los animales no deben ser excluidos de los derechos, y yo aquí no voy a hacer un planteamiento desde el orden jurídico porque no soy jurista, no soy abogada, y por lo tanto pues no me voy a meter en terrenos que no son míos, pero sí tengo que decir que las altas cortes de mi país han expresado que los animales son susceptibles de derechos porque los han declarado seres sintientes. Al declararlos seres sintientes, por extensión, son susceptibles de tener derechos. ¿Quiénes vigilaríamos esos derechos? Los humanos, los que tenemos esa condición, los que podemos expresarnos y ser voces de estos animales. Voy a permitirme entonces, para nuestra querida audiencia, comentar esos derechos que fueron aprobados en el año 1977 para que veamos un poco el sentido de estos derechos y por qué los animales tienen derecho a tener derechos. Y no puede ser esto definitivamente una utopía. En el artículo 1 se nos dice que todos los animales nacen iguales ante la vida y tienen los mismos derechos a la existencia. ¿Por qué un ser que siente, un ser que sufre, un ser que experimenta derecho no tiene ese deseo de vivir? ¿Será que los animales son libres de escoger el vivir o el morir? ¿O están totalmente sometidos a los caprichos que tenemos los seres humanos? Entonces, se proclama que ellos también desean tener vida y desean tener una vida digna y que tienen derecho a tener esa existencia. Segundo, todo animal tiene derecho al respeto. El hombre, como especie animal, no puede atribuirse el derecho de exterminar a los otros animales o de explotarlos.
violando ese derecho, tiene la obligación de poner sus conocimientos al servicio de los animales y todos los animales tienen derecho a la atención, a los cuidados y a la protección del hombre. Qué bonito este artículo, porque en este artículo nosotros podemos evaluar cómo a través de los siglos los animales permitieron que la especie humana sobreviviera. Nos brindaron sus cuerpos, nos brindaron sus pieles para podernos cubrir, para podernos alimentar y para sobrevivir en épocas extremas que la ciencia nos ha descrito con lujo de detalles. ¿Y cuál ha sido nuestro pago frente a eso? Tratarlos de exterminar, de acabarlos, de destruirlos. Hoy tenemos que decir que seguimos consumiendo a los animales y que ojalá llegue un futuro no muy lejano, ojalá en el año 30, donde ya no tengamos que vivir de sus cuerpos, porque la tecnología nos permita proveer una alternativa para consumir esa proteína que adquirimos de los animales sin tenerlos que lesionar, ni que dañarlos, ni que someterlos a situaciones de extremo sufrimiento y angustia. Yo invitaría a todas aquellas personas que dudan de esto a que se pusieran, por ejemplo, a mirar a los animales cuando van a los mataderos y que observaran a los animales. Cómo ellos huelen la muerte, tienen miedo, tienen un extremo dolor ante ese sufrimiento que se aproxima. Entonces, allí tendríamos esa plena conciencia de entender en qué está esa sintiencia de los animales. Por el momento, mientras llegamos a una circunstancia ideal, tenemos que defender que esos animales de granja, esos animales de producción, esos animales que todavía nos brindan sus pieles y su carne, sus huevos, sus plumas, sean tratados de una manera digna y tengan una muerte humanitaria, con el mínimo sufrimiento. Que sean transportados de una manera digna, que sean alimentados de una manera digna, que tengan la oportunidad de correr en las granjas y no sean confinados a espacios miserables donde tienen vidas miserables, que no les sean arrancadas las pieles cuando aún están vivos. Tenemos que oponernos absolutamente a todas estas circunstancias donde escuchar los gritos de estos animales, ¿cómo no nos puede estar hablando del sufrimiento que ellos están experimentando? Entonces, tenemos que proteger ese derecho al no sufrimiento. Tenemos que proteger ese derecho a la vida y a la muerte digna de los animales. En el artículo 3 nos plantean el derecho de que ningún animal será sometido a malos tratos ni a actos crueles. Y si es necesaria la muerte de un animal, esta debe ser instantánea, indolora y no generadora de angustia. Es aquí donde aparece el espacio del deporte con animales, donde los animales sufren. El deporte y la diversión. Qué tristeza, digo yo, que todavía haya seres humanos que creen que divertirse es ver sufrir a otro ser. Que yo tengo diversión en una corrida de toros, que las corridas de toros son un arte ver sufrir a un animal que jadea, que brota la sangre de su cuerpo, que es sometido a la angustia del dolor y de la muerte. Las peleas de gallos, las peleas de perros, ¿acaso podemos nosotros divertirnos? ¿Es digno de la mentalidad y de la dignidad humana divertirse con el dolor y el sufrimiento de otros animales? Bajo ningún motivo esto es aceptable. Y desde aquí lo digo no como una posición fanática, porque no me canso de repetirlo, no podemos ser fanáticos, pero sí tenemos que invitar a las personas a hacer un llamado de atención a la reflexión y sobre todo insistir en el tema del dolor y en el tema del sufrimiento que tienen estos seres y de la angustia que experimentan cuando son sometidos a estos actos crueles. Allí aparece entonces la abolición de todos los espectáculos donde necesariamente se usan animales. Yo recuerdo de niña los circos, donde me disgustaba profundamente asistir a espectáculos con animales, sin saber aún que para el entrenamiento de esos animales se les sometía a un condicionamiento cruel. Para fortuna nuestra, la sabiduría de nuestros legisladores en este país aprobó la prohibición de circos con animales. Gran logro de todas las entidades que hemos trabajado para eliminar este tipo de circunstancias. Nos queda mucho por hacer y creo que necesitamos el apoyo de todos los ciudadanos para llegar a un día donde no tengamos, donde estos deportes y actividades culturales desaparezcan porque nuestra mentalidad ha evolucionado
para tener un respeto total con los animales. En el artículo 4 nos hablan de que todo animal perteneciente a una especie salvaje tiene derecho a vivir libre en su propio ambiente natural, terrestre, aéreo o acuático, y a reproducirse. Toda privación de libertad, incluso aquella que tenga fines educativos, es contraria a este derecho. Hoy, con la tecnología que tenemos, con la posibilidad de filmarlos, de colocar cámaras para lograr ver hasta sus aspectos más íntimos, no tiene ninguna justificación que agredamos a los animales salvajes y acabemos con la fauna silvestre. Hay que ver aquí cómo la ignorancia ha puesto al borde de la extinción al oso de anteojos, un animal que realmente es inofensivo, que forma parte de la cadena de preservación del ambiente y del sistema. Los seres humanos hemos invadido, fruto de nuestra reproducción irresponsable, los espacios de los animales. Y para invadir esos espacios, nuestra mejor práctica es acabar con ellos. No, pues es que hay que matar al tigre porque vino y se comió las vacas. Perdón, ¿quién está invadiendo el espacio? ¿Por qué no hemos sido más justos frente a esta circunstancia con los animales y hemos llevado a la extinción a numerosas especies que ya son irrecuperables, sin pensar que esa extinción nos va a llevar a nosotros a nuestra propia extinción? Porque no hemos tenido la capacidad ni la inteligencia para reflexionar al respecto. Artículo 5. Todo animal perteneciente a una especie que viva tradicionalmente en el entorno del hombre tiene derecho a vivir y crecer al ritmo y en las condiciones de vida y de libertad que sean propias de su especie. Toda modificación de dicho ritmo o dichas condiciones que fuera impuesta por el hombre con fines mercantiles es contraria a dicho derecho. Entonces aquí viene el tema de los animales domésticos, los animales de compañía, las llamadas mascotas, que tantos momentos de felicidad, de acompañamiento, de salud nos proveen. Los guías de personas ciegas, de personas sordas, los animales terapéuticos que apoyan el crecimiento de personas que tienen discapacidad cognitiva. Y estos animales son tratados de una manera totalmente injusta y cruel, donde los ponemos al servicio de nuestras emociones, donde llevamos a nuestras casas animales para nosotros ser felices y se nos olvida el derecho que el animal también tiene para ser feliz, donde a nuestros hijos se los compramos como juguetes y no les contamos a los niños que ellos son seres sintientes que merecen respeto y que ellos no son juguetes, que cuando ellos no quieren jugar hay que respetar ese momento, que cuando están comiendo hay que respetar ese momento. Y si por desventura el animal llega a morder al niño, ¿quién paga el pato? El animal. ¿Por qué? Porque nosotros, seres inteligentes, hemos tenido la debida precaución de formar a nuestros amigos, a nuestros hijos. Perdón, yo soy amiga de que los niños tengan animales de compañía porque eso genera en ellos un sentido de la responsabilidad, de apropiarse de otro ser para velar por él y para ser responsable frente a él. Y esos niños que se crían con animales de compañía responsables serán mañana padres responsables, ciudadanos responsables. Pero no podemos seguir diciéndoles a nuestros hijos que los animales son juguetes y cuando esos juguetes no nos sirven los tiramos a la calle de una manera totalmente irresponsable. Entonces este artículo hace alusión a esa tenencia responsable con los animales domésticos y a la responsabilidad que tenemos con los que están en la calle, así no sean nuestros. Qué dolor ver cuántos animales que se acercan a pedir un bocado de comida a un local de comida y los dueños de estos locales les lanzan agua hirviendo o salen y los cogen a patadas. ¿Es que acaso el hambre no la tienen estos animales también? O cuando pasamos en nuestro vehículo a altas velocidades y los atropellamos y ni siquiera nos tomamos la molestia de mirar qué pasó y en qué estado quedó ese ser y brindarle un auxilio. ¿Por qué? Porque no somos capaces de tener ese tipo de responsabilidad y de sentimiento a quienes sufren, como son los animales. En el artículo 6 nos dice que todo animal que el hombre haya escogido como compañero tiene derecho a que la duración de su vida sea conforme a su longevidad natural. El abandono de un animal es un acto cruel y degradante. Los animales también envejecen y envejecen más precozmente que nosotros. Para fortuna de ellos no está prohibida la eutanasia
para los animales. Digo para la fortuna porque la eutanasia es un acto de amor. Cuando un animal está muy discapacitado, está sufriendo, es un acto de amor, es un acto de generosidad nuestro, dormir ese animal. Y el procedimiento de eutanasia que hacen los veterinarios es un procedimiento donde nosotros debemos acompañar a los animales. Y nos dan una gran lección, porque nos permiten elaborar el duelo, nos permiten el desprendimiento de un ser querido y nos preparan para duelos mayores. Entonces nos están dando una lección de vida. Por lo tanto, es injusto que un animal cuando se enferma o un animal porque es viejo, simplemente lo lanzamos a la calle. No nos ponemos a reflexionar qué va a sentir ese ser que es desprovisto de su hogar. ¿Qué ha pasado con ese ser? O cuando llevamos a nuestros animales a la casa y los encerramos en el baño para que no hagan daños en la sala o en el comedor o en las alcobas. Entonces no tengamos animales. Porque es injusto tener un animal todo el día encerrado en un baño, en un sitio oscuro. Ellos también se angustian. Ellos también se estresan. Y luego los animales hacen daños y preguntamos, ¿a este animal tan dañino, tan maleducado? Y no nos ponemos a mirar por qué el animal llega a esa conducta inadecuada, porque ellos también tienen una psicología que se conoce como la ciencia de la etología, que estudia la psicología de los animales y que nos comenta cómo sometidos a situaciones injustas experimentan respuestas inadecuadas y de carácter agresivo, que los humanos obviamente en nuestra infinita ignorancia no somos capaces de entender. En el artículo 7, todo animal de trabajo tiene derecho a una limitación razonable del tiempo e intensidad del trabajo, a una alimentación reparadora y al reposo. ¿Cómo va a ser posible que si un animal nos está ayudando a ganar nuestro sustento, nos provee transporte, nos ayuda en las labores del campo, trabajan en coches de turismo, no tengan ellos derecho a un descanso si ellos también se cansan, ellos también se fatigan, ellos también se enferman? Uno de mis mayores motivos de sufrimiento en la ciudad de Bogotá era ver esas carretas sobrecargadas donde los pobres animales, animales famélicos, eran azotados de manera continua por quienes ellos les estaban dando su sostenimiento y su alimentación. Fortunosamente la sociedad se reunió alrededor de este tema, se pronunció, los gobernantes oyeron y logramos erradicar la tracción a sangre en la ciudad de Bogotá, donde las principales víctimas eran los equinos. Todavía quedan en Colombia ciudades donde no se ha tomado la medida, pero confiamos y aspiramos que en un futuro cercano logremos erradicar este tipo de tracción en nuestras ciudades capitales y ciudades intermedias donde no deben existir este tipo de vehículos de tracción animal. Dice la Biblia que no solamente las personas estaban obligados a tener un descanso, un sabbat, sino que las bestias también deberían descansar. Así lo dijo Dios en su libro sagrado y se nos olvida a muchos, inclusive que nos proclamamos como cristianos y católicos, respetar ese principio del descanso de los animales. Artículo 8. La experimentación animal que implica un sufrimiento físico o psicológico es incompatible con los derechos del animal, tanto si se trata de experimentos médicos, científicos, comerciales, como de otra forma de experimentación. Esto explica mi presencia gracias a la ley que se llama el Estatuto de Protección Animal que existe en nuestro país, el cual nos permite a los defensores de animales estar en todos aquellos espacios donde los animales estén presentes. Es así como hemos logrado que se prohíba de manera taxativa el uso de animales en aprendizaje. ¿Por qué? Porque tenemos en este momento la opción de no tener que hacer vivisecciones, es decir, abrir animales para mostrarles a nuestros hijos y educandos cómo es un animal por dentro. Podemos utilizar los videos que tenemos ahora disponibles en el internet, que tiene reconstrucciones tridimensionales de los organismos animales. Entonces no necesitamos ya hacer ese tipo de prácticas bárbaras, están absolutamente prohibidas, y si alguna persona se entera de que profesores irresponsables en colegios irresponsables realizan este tipo de prácticas, no duden en denunciarlos. En este momento en nuestro país hay una ley que penaliza el maltrato animal y por eso debemos informar cuando nos percatemos de este tipo de prácticas que están absolutamente prohibidas. ¿Qué otra cosa? Todavía
tenemos experimentación en animales donde se experimenta con ellos para la adquisición de nuevos tratamientos y terapéuticas que no sean lesivos a los humanos o a otros animales. Cada día es mayor la opción de hacer experimentación e investigación sin requerir el concurso de animales porque tenemos la disponibilidad de cultivar tejidos y experimentar en esos tejidos, en esas células humanas. Tenemos la posibilidad de hacer simulaciones en computador. La normativa en este momento es bastante clara al respecto y el principio de las 3 R's, principio universal en la investigación con animales, donde se plantea que no se repitan experimentos ya hechos, que tienen conclusiones, donde se reduzca el número de animales para un experimento al mínimo necesario para demostrar un principio, una hipótesis de trabajo, y donde se reduzca al máximo el sufrimiento de los animales. ¿Con qué? Con el uso de anestésicos, con el uso de analgésicos, con el uso de medicamentos que minimicen el impacto del dolor en los animales y donde haya criterios de punto final claros para no someter a los animales a un sufrimiento excesivo o a un sufrimiento inadecuado. Entonces, fíjense cómo la humanidad sí ha podido progresar en estos aspectos y ha logrado que este artículo 8 sea un artículo que no solamente esté en el papel. Hace poco nos enteramos a través de una red social que en México, en alguna escuela de medicina, se seguían utilizando animales de experimentación para enseñar. Toda la comunidad se movilizó y logramos que se prohibiera esta práctica. El artículo 9 señala que cuando un animal es criado para la alimentación debe ser nutrido, instalado y transportado, así como sacrificado sin que ello resulte para el motivo de ansiedad o dolor. Tal vez en este aspecto es donde estamos más colgados, más atrasados, porque seguimos viendo los infinitos sufrimientos a los cuales son sometidos los animales. ¿Y qué podemos hacer hoy nosotros? Muchos dirán, pues dejar de comer carne o pollo o pescado. Lamentablemente no es posible en este momento. Pero sí podemos trabajar primero para tener un consumo responsable de lo que comemos. Cada vez que nos sentemos ante un plato donde haya una porción de carne, una presa de pollo, un pescado, un marisco, preguntémonos cuánto nos vamos a comer y cuánto va a terminar en la basura. Y no estimulemos el consumo irresponsable con una producción exagerada de animales de consumo. Fijémonos en el supermercado. Fijémonos cuando usamos productos de la industria cosmética, si esa industria usa animales para experimentar con ellos. Y si son industrias que usan productos naturales donde no experimentan con animales, compremos esos productos. Vetemos aquellas industrias donde todavía se usan animales. Ustedes en el internet encuentran listados de aquellas industrias que no usan animales y apoyemos esas industrias. Apoyemos a las granjas donde las gallinas son libres, donde los cerdos son libres, donde las vacas son libres y son tratados con dignidad, porque ello va a hacer que cada día los animales tengan menos sufrimiento y nosotros vamos a aportar un granito de arena para que esto se dé. Artículo 13. Artículo 12. Todo acto que implique la muerte de un gran número de animales salvajes es un genocidio, es decir, un crimen contra una especie. La contaminación y la destrucción del ambiente natural conducen a dicho genocidio. No necesita ninguna explicación este artículo. Tenemos la mejor prueba de cómo la Tierra está llegando a una catástrofe por la exterminación sistemática de los animales. En el artículo 13, un animal muerto debe ser tratado con respeto. Antiguamente el gato de la casa o el perro morían envenenados por un vecino irresponsable y el cadáver era tirado a la basura, sin ningún tipo de respeto. Hoy los animales van a un camino de incineración o, en aquellos casos de animales de compañía que son apreciados y queridos por sus propietarios, son enterrados en ceremonias que son significativas y que apoyan el manejo del duelo en las personas que están llevando a este animal de esa manera. Las escenas de violencia en las cuales los animales son víctimas deben ser prohibidas en el cine y en la televisión, salvo si ellas tienen como fin dar muestra de los atentados contra los derechos de los animales.
Hoy vemos cómo en la mayoría de las películas donde aparecen escenas con animales, se anota la presencia de las entidades defensoras y queda absolutamente claro que son animales que no han sido maltratados. Generalmente animales que tienen entrenadores que les enseñan a caer de una manera determinada o a ejecutar ciertos actos sin que de por medio medie el maltrato o la agresión contra el animal. Apoyamos totalmente este tipo de prácticas, obviamente. Los organismos de protección y salvaguarda de los animales deben ser representados a nivel gubernamental. Los derechos del animal deben ser defendidos por la ley como son los derechos del hombre. Entonces es así como una de las tareas que tenemos los defensores de animales es no solamente trabajar por ellos en el campo, en la manera con las familias, en la parte educativa, sino que somos invitados y debemos reclamar nuestro derecho para participar en aquellos escenarios donde se promulgan las leyes que defienden los derechos de los animales. Y vigilar para que funcionarios negligentes no pasen por encima de estas leyes, las ejecuten. Gracias, digo yo, a la tecnología hoy, visualizamos estos actos de maltrato y no solamente por parte de la ley se censura esto, sino que hay una censura social que generalmente es más positiva frente a las personas que son maltratadoras o abusadoras de los animales. Tenemos numerosos ejemplos de esto en las redes sociales, donde personas que ejecutan actos violentos son claramente censuradas por su comunidad, y esto tiene un impacto mucho mayor que cualquier otro. Finalmente, entonces debemos decir que vemos no solamente cómo los derechos de los animales no son una utopía, sino que ya son una realidad. Y tenemos que decir que históricamente, ustedes lo pueden revisar en la literatura disponible, por ejemplo, asesinos en serie se han iniciado como maltratadores de animales. Ojo, padres, ojo, educadores. Un niño que maltrata a un animal es un criminal en potencia y hay que educar a esa persona. Hay que vigilar esa conducta. Hay que generar en nuestros hijos y en nuestros conciudadanos la mentalidad de proteger a los animales. Nadie está diciendo que tenemos que todos ser animalistas, pero sí todos tenemos que ser respetuosos de los derechos de los animales y proteger estos derechos. Como decía alguien, a mí no me gustan los animales, pero yo no los maltrato. Es una postura extrema, pero es una postura respetable y es una postura de conciencia frente al no maltrato de los animales. Razón por la cual yo los invito a todos a revisar estos derechos, a difundirlos, a discutirlos, a luchar por implementarlos para que cada día vivamos más en armonía y que consideremos cómo los animales han ofertado su vida por nosotros, cómo esto debe ser respetado. Y finalmente recordarles, por favor, queridos oyentes y personas que nos están viendo, no humanicemos a los animales porque eso es otro acto que atenta contra ellos. Los animales tienen su psicología, su manera de actuar, de desempeñarse, de desenvolverse en la vida. No les cambiemos esos patrones de vida a ellos. No entiendo, por ejemplo, cómo hay personas que dicen que un animal no debe ser esterilizado porque no ha tenido la oportunidad del goce sexual. La única especie que no tiene celo es la humana. Las demás tienen celo. ¿Por qué? Porque hay momentos del ciclo en que el animal permite que sea montado. Razón por la cual no podemos atribuir ese tipo de conductas a los animales. Y sí, si no esterilizamos los animales domésticos, tenemos una población excesiva que termina siendo maltratada y lanzada a la calle. Y eso sí es negativo. No le demos a los animales cualidades que son eminentemente humanas. Informémonos debidamente como debe ser para que adoptemos posturas lógicas y posturas que en ellas veamos siempre el sentido común hacia los animales. Esa es mi invitación del día de hoy y concluyo diciendo que tiene que ver con la salud porque está claramente demostrado que los animales son terapéuticos. En esta sociedad que cada día nos muestra cómo hay mayor cantidad de personas solas, los animales han ocupado un espacio donde proveen de compañía, de cariño, inclusive de apoyo. ¿Cuántos animales han salvado vidas de personas que viven solas? Y su actitud, su conducta
ha hecho que estas personas no tengan lesiones en su salud y no fallezcan. ¿Cuántas veces los animales se comportan como si estuvieran siendo partícipes de nuestras angustias y de nuestras alegrías y se constituyen en verdaderos compañeros? Animales terapéuticos que ayudan en el manejo de personas con problemas de salud mental. Animales que conducen ciegos. Animales que permiten que niños con retardo mental mejoren en sus relaciones. Pacientes con autismo que tienen mejores acercamientos con los animales que con los seres humanos. Entonces son innumerables y es injusto el ser humano cuando no reconoce que tiene más que agradecerle a los seres humanos y que por lo tanto debe proteger sus derechos, debe defender esos derechos y debe dar una vida digna a los animales como nosotros tenemos ese enorme regalo de ser eminentemente racionales y de constituirnos en voces de aquellos que no tienen voz. Que tengamos un buen día. Marta Soledad Ciro, la vehemencia con la que nos ha enseñado estos derechos de los animales, que veo que ya llevan más de 40 años de haberse establecido y que son voceros las Naciones Unidas y la UNESCO, y sin embargo, este Congreso está llegando a 20 países hispanoparlantes, y nosotros hemos avanzado mucho, y en estos 9 años en que ha estado como presidenta de la Asociación Defensora de Animales en Colombia, de verdad que hemos dado pasos increíbles con un esfuerzo y un sacrificio de las personas que se han adherido a esta causa, que es importante, como he dicho, retomando un poco de todo esto que he escuchado, y es que en la educación se debe dar desde la base, y entonces como este es un mensaje que está dirigido hacia el 2030, que como bien nos ha dicho con esa vehemencia de que un niño maltratador es un asesino en potencia, nosotros somos responsables de lo que se le está enseñando a nuestros niños, que sean ciudadanos de bien. Doctora Marta Ciro, cuando dice que tenemos una responsabilidad con los animales en cuanto a la tenencia, ¿qué debemos tener en cuenta para realmente ser responsables? Bueno, cuando nosotros en el caso de los animales domésticos vamos a llevar un animal a nuestra casa, hay que evaluar el espacio donde el animal va a estar, el tipo de sitio donde va a estar. Si vivimos en un apartamento, tener en cuenta los derechos de nuestros vecinos, la raza del animal, y nosotros no somos expertos en animales, somos impulsivos. Ay, me gustó el perrito, ay, me gustó el gatico. No, tenemos que consultar con un veterinario esta raza, cómo se comporta cuando está sola, esta raza qué tipo de conductas tiene, sería la adecuada para que yo la tuviera en mi casa. Con una buena guía yo puedo hacer una buena selección del animal. En segundo parámetro, tenemos que tener en cuenta nuestros recursos para la comida. Hoy tenemos perfectamente claro que ni los perros ni los gatos son omnívoros, es decir, pueden comer de todo. Cuando empiezan a comer de todo se enferman. Por ejemplo, ellos no toleran la cebolla, no toleran el ajo, no toleran una serie de alimentos que su sistema digestivo no está preparado para ellos. Entonces, informarnos qué tipo de alimentación, si queremos darle alimentación cocinada en nuestra casa o si queremos darle concentrado, cuál es el mejor tipo de alimentación y cuánto nos va a costar para no someter al animal a una alimentación inadecuada. Los animales no son depósito de los desechos que nos quedan a nosotros para la comida. Eso es una idea totalmente falsa y errónea, y lo único que logramos es que los animales se enfermen y pasen por una mala circunstancia. Tercero, como los animales son seres vivos, se enferman. Entonces tenemos nosotros los recursos para su vacunación, tenemos los recursos para una atención médico-veterinaria, para una desparasitación. En la medida en que el animal es sano, nosotros también estamos sanos. No puede ser posible que un animal no reciba, por ejemplo, su dosis de vacunación de rabia, que es una enfermedad mortal para los seres humanos.
No puede ser posible que los animales no reciban su desparasitación, porque esos parásitos nos pueden a nosotros contaminar, sobre todo en el caso de animales que tienen la posibilidad de salir con frecuencia a la calle, como son los gatitos. Entonces hay que ser conscientes de los recursos que tenemos y considerar que ellos también necesitan recreación, que nosotros tenemos que tener la disponibilidad de un tiempo para sacarlos a caminar, en el caso de los perros, caminada que de paso se ha dicho nos beneficia a nosotros, que ellos tienen también la posibilidad, ellos no son adornos ni porcelanas y que por lo tanto necesitan correr y jugar, que los gatos necesitan rascadores, es una costumbre salvaje de personas que les hacen arrancar las uñas para llevarlos a la casa. Eso es maltrato animal y en Colombia está sancionado penalmente. Los gatos requieren sus uñas para tener buen equilibrio. Entonces, todas estas cosas nos llevan a una reflexión responsable. Lo otro es que cuando pensemos en adquirir un animal o adoptar un animal, consultarlo con todos los miembros de la familia, incluidos las empleadas del servicio que nos acompañan en las casas, porque con un solo miembro de la familia que no esté de acuerdo con la adopción del animal, se va a presentar un maltrato o se va a presentar una posibilidad o riesgo de que el animal termine en la calle. Hay que consultarlos con todos. No ser emocionales cuando vamos a tener un animal tan lindo para la casa, porque al mes el animal está en la calle. Hay que ser perfectamente reflexivos, especialmente con los niños. Un tema que no hemos tocado hoy son las enfermedades comunitarias, todo lo que son las plagas y todo lo que esa convivencia nos produce. Bueno, en el tema, por ejemplo, de las plagas, me imagino que estás preguntando acerca de los roedores, ¿no? Bueno, es un problema. Los roedores son animales también y son animales que también tienen que ser preservados. Dijimos que si los animales deben ser sacrificados en el tema de los derechos, en el caso, por ejemplo, de las ratas, que son vectores que transmiten enfermedades a los humanos por las pulgas, esos animales deben ser controlados y sacrificados en condiciones dignas y humanitarias. Lamentablemente, la convivencia en espacios urbanos ha hecho que tanto las palomas como las ratas sean objeto de persecuciones donde se les somete a envenenamientos crueles, cuando existen en este momento sustancias administradas por personas profesionales que permiten un control adecuado e inclusive en los factores de reproducción de estos animales, inhibiendo la reproducción. La disposición de las basuras, que es responsabilidad nuestra, atrae el tema de vectores, especialmente de roedores. Por lo tanto, si nosotros somos responsables en el reciclaje, cada día el número de roedores puede ser menor. En esto, las organizaciones de salud aliadas con los médicos veterinarios y con los defensores de animales han logrado enormes avances, sobre todo en el control poblacional de estos vectores. Pero tenemos lamentablemente, por ejemplo, casos como los que pasan a veces aquí en nuestra ciudad, donde poblaciones de gatos callejeros llegan a conjuntos residenciales. ¿Y por qué llegan? Porque ellos van detrás de los ratones, son su enemigo natural. ¿Qué hacen las personas en lugar de vacunar, desparasitar y proteger a los gatos? Quieren que sacarlos corriendo de los conjuntos o los envenenan en el peor de los casos. En lugar de pensar que los animales lo que están haciendo es haciendo un control de una plaga que además es su control natural, es su predador natural. Lo mismo pasa con las águilas, lo mismo pasa con... Cada especie tiene un control natural. ¿Qué hemos hecho los humanos? Alterar esta cadena. Y por eso se presenta el tema de esa explosión de animales que pueden ser vectores de enfermedades. En cuanto ya a los animales domésticos y los animales en el campo, es claro que deben recibir sus ciclos de vacunación y de desparasitación para estar libres de enfermedades que pueden ser contraídas por los seres humanos. Complementando, contando un poquito de lo que se dijo, por ejemplo, que es un acto de amor, esa eutanasia con los animales. Yo recuerdo cuando tuve que sacrificar a una gata que tuve pues casi 15 años y tuvo un cáncer. Ese proceso de tomar la decisión en el momento correcto es muy doloroso
pero es un gran acto de amor. Y luego el contar con ese veterinario que vino a mi casa y que hizo todo un ritual, entendiendo el dolor y el sacrificio al que nosotros nos estamos enfrentando, y luego le hicimos una sepultura y yo decía, ve, tan bonito, porque no hay que echarlo a la caneca, ¿no? Es dentro de nuestra emocionalidad. También como terapeuta he tenido la oportunidad de apoyar, por ejemplo, en una familia que una niña intentó suicidarse. Ellos llegaron a mi consulta por asesoría familiar y resulta que tuvimos que atender hasta el perro, porque él es parte de la familia. Y otra ocasión en que tuve que atender a una niña de Argentina, que ella venía elaborando un duelo de 5 años de la pérdida de la mamá, y se le ha muerto también su perra de 20 años. Entonces, las personas sufrimos el duelo de nuestros animales y es muy importante, y aquí esto va dirigido al médico veterinario, y es que ese proceso de esa eutanasia es parte también del sufrimiento de las personas que tenemos los animalitos. Con relación a eso, doctora Marta Ciro, y las terapias vibracionales en los animales, ¿qué opina, por favor? Estupenda, Luz Marina. Así como en la salud del ser humano, la medicina complementaria tiene un espacio, en la medicina veterinaria es estupendo. Y aquí debo de comentar algo que es interesante, y es que el efecto placebo, del cual se habla mucho en medicina frente a las medicinas complementarias, es decir, que yo le estoy dando algo, un medicamento a una persona y le sirve es porque en la mente él cree que le va a servir, en los animales no funciona, porque a los animales no les podemos echar discursos, no le podemos decir que esto es buenísimo, que es el invento, simplemente ellos reciben el medicamento, lo asimilan y hay una respuesta. Y yo he visto en veterinaria, en nuestra institución, que tiene más o menos un promedio de 70 gatos y de 35 a 40 perros en total en nuestros refugios, hemos visto cómo la medicina complementaria nos ha dado respuesta a enfermedades de piel, gastrointestinales, problemas conductuales que de otra manera serían inmanejables. La terapia floral de Bach, la homeopatía, el reiki, la acupuntura, son alternativas estupendas para el manejo en la salud de los animales y en la armonía de los animales con los humanos. Como tú lo dijiste, hay que tratar todo el entorno y en ese entorno están incluidos los animales. Para ellos es estupendo, la terapia floral nos da unos resultados estupendos como las otras medicinas y podemos ver claramente los enormes beneficios que tenemos con los médicos veterinarios que se han formado también en el uso de estos medicamentos y de estas terapéuticas que nos apoyan a los animales. En el cuento que estamos comentando de la eutanasia, pues es muy interesante porque, por ejemplo, en el caso de la terapia floral, yo he podido preparar a familias con sus animales de compañía para este proceso de la eutanasia, donde podemos asimilar la decisión que hemos tomado como un acto de amor hacia ese ser que también nos ha dado amor y compañía en un momento dado en que el animal está sufriendo. Debemos evitar los encarnizamientos terapéuticos, es decir, implementar una serie de medidas que finalmente lo que hacen es prolongar una vida con dolor y no darle al animal la oportunidad de tener un merecido descanso después de tantos años en los cuales ha sido nuestra compañía y nos ha prestado tanto servicio. Como no estamos aquí dando cátedra, sino contando la parte experimental que hemos tenido, la doctora Marta Ciro como médico, neuróloga y presidenta de la Asociación Defensora de Animales en Colombia, y en mi caso como terapeuta holística, quiero también algo que me trajo a mi mente, y es que sobre el consumo de la carne, y es que nosotros reaccionamos a las vibraciones con que esa carne ha quedado, una información. Entonces, cuando la doctora Marta Ciro nos decía que el animal tiene miedo cuando va al matadero, cuando están en el hacinamiento, hay angustia, hay dolor, no solo hay infecciones y maltrato. Yo vi un programa que me impactó mucho. En algún lugar hacen unas jaulas muy pequeñitas y cuando nace el ternero,
otra vez se lo quitan a la vaca, lo ponen en un espacio diminuto donde escasamente cabe el ternerito y no lo dejan mover para que no consuma la energía y los mantienen alimentados para ser consumidos bebés. Y resulta que es una carne absolutamente deliciosa. Pero esa delicia es casi que un veneno para los seres humanos, porque está lleno de angustia, de dolor. Esa vibración entra al cuerpo del ser humano y ahí vienen también procesos de enfermedad. Doctora Marta Ciro, otra cosa importante que dijo, y es que estamos llamados a la extinción también si no cuidamos nuestro ecosistema. Y en últimas, nosotros como consumidores somos los que tenemos el poder. Y no es una utopía pensar que en un futuro muy cercano, podamos tener una mayor implementación de estos procesos en el mundo. Una pregunta, si alguien quiere apoyar, que tenga, por ejemplo, un terreno que quiera regalar, que un terreno que no esté usando, que tenga una donación que dar, en este caso estamos hablando de Colombia, ¿qué debemos hacer? Bueno, mira, gracias a la tecnología tenemos nuestras páginas web y no solamente de Colombia, yo tengo donantes también del extranjero. Nuestra página es www.adacolombia.org. Pueden entrar o buscarnos ustedes como ADA, Asociación Defensora de Animales Colombia. Entran a nuestra página o a nuestro Facebook y allí ustedes pueden hacer sus donaciones de comida, aportes en dinero a través de tarjetas de crédito, lo que ustedes deseen, o en el caso de sus entidades locales, averiguar qué instituciones trabajan por los animales, documentarse muy bien sobre qué hacen esas instituciones para que los recursos que ustedes están donando para los animales vayan realmente para los animales y no vayan a parar a bolsillos inadecuados que usan el dolor ajeno para lucrarse, porque eso también lo vemos en todas partes. Mi invitación es para que apoyemos las actividades. Muchas veces no necesariamente tenemos dinero, pero podemos apoyar con nuestro trabajo, con nuestros proyectos e ideas a aquellas entidades que sirven a los animales, participando en las decisiones donde se toman con justa causa decisiones que mejoren las actividades de los animales y sobre todo siendo responsables. Cuando salen normas como por ejemplo aquella que indica que debemos recoger los excrementos de los animales, hagámoslo con responsabilidad, porque eso impacta negativamente a otras personas y hace que las personas sientan antipatía hacia los animales de compañía y hacia nosotros. Debemos ser enteramente responsables, sobre todo las personas que vivimos en las ciudades, y esto va a hacer que tengamos una sana convivencia y una mayor aceptación para nuestros animales de compañía. Yo los invito a que difundamos esta charla a nuestros amigos cuando esté disponible a través de este congreso y cuando se abra. Le he pedido a Luz Marina que específicamente esta charla la podamos difundir a través de nuestra plataforma de internet para que muchas personas tengan acceso a esta información, y agradezco, Luz Marina, tu espacio para pedir el apoyo a las personas que trabajamos con los animales. No quiero terminar esta entrevista, Marta Soledad, sin que las personas sepan, porque yo conozco la historia, y entonces quiero que nos cuentes esa historia de cómo llegaste tú a ADA, cuando salías a almorzar y pasabas por cierto lugar, por favor, para que las personas sepan que desde su propio hacer pueden cambiar la vida y cambiar la vida de los seres humanos que los rodean. Mira, esto se inicia porque mi hija, que estudió ecología y desde muy pequeña también tenía el amor de los animales, me dice un día: mamá, yo quiero hacer mi servicio social de la secundaria apoyando a los animales. Yo la invito a que ella revise las páginas de internet, encuentra la ADA, vaya y pregunta si lo puede hacer, y le dicen que en el momento no es posible hacer ese servicio social, pero que ella puede apadrinar un animalito con una donación que en aquel momento era de 10,000 pesos mensuales. Ella empieza a apadrinar un animalito con esa donación y me comenta cómo ingresa a este programa. Como ella sale en un momento dado del país, me pide que por favor yo la apoye continuando con el apadrinamiento. Esto me hace que yo vaya hasta el sitio, pase por el sitio, conozca las instalaciones en ese momento que tenía la asociación
y empiece yo a vincularme con el plan Padrinos, empiece a conocer la institución y una vez conozco la institución me vinculo como socia y hago todo el tránsito hasta llegar hasta la posición que ocupa actualmente. No se requiere mucho tiempo, se requiere voluntad, se requiere deseo, se requiere apoyo y motivación para poder donar algo de nuestro tiempo, de nuestro dinero, de nuestros recursos, de nuestra voluntad, para ayudar y fortalecer a aquellas personas que están luchando por los derechos de los grupos menos favorecidos. Yo los invito a que ese sentido social crezca y a quienes les gustan los animales apoyen esta causa. Dios la bendiga, espero que tenga larga vida, larguísima vida en salud total, para que también los seres sintientes sigamos disfrutando de ese cobijo, de ese apapacho que tenemos bajo la dirección de la doctora Marta Soledad Ciro. Bendición, mil gracias. Estás viendo esta conferencia en la página web del primer Congreso Internacional Online de Medicina Alternativa. Nuevos métodos de sanación para la humanidad, un legado sagrado. Estamos enviando un mensaje al 2030. En la parte inferior de esta conferencia encuentras sus redes sociales y su biografía, al igual que un espacio donde tú puedes dejarnos tus comentarios. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima conferencia.